En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:01 Es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue hoy jueves 9 de octubre. Comenzamos con noticia urgente. Acaban de ser liberados los 8 integrantes de una misión médica que habían sido secuestrados en la tarde de este miércoles en zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, aparentemente por integrantes de las disidencias de las FARC. Los detalles de esta buena noticia desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga. Ricardo, muy buenas tardes. Así es, hace pocos minutos se confirmó por parte de las mismas autoridades del departamento y del municipio de La Plata la liberación de las 8 personas integrantes de la misión médica adscritas a la ES San Sebastián del municipio de La Plata, que el día inmediatamente anterior habían sido secuestradas por disidentes del Frente Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Esta noticia además fue confirmada por el alcalde de la localidad, quien en este momento se encuentra con nosotros en Blue para confirmar esta buena noticia para el departamento del Huila después de la incertidumbre que se vivió porque no se sabía del paradero de estos funcionarios. Alcalde, muy buenas tardes, y ya se ha confirmado la liberación de los 8 funcionarios. Bueno, muy buena tarde, muchas gracias. Sí, ya ha confirmado, gracias a Dios, la liberación de los funcionarios de la misión médica, de los 6 funcionarios de los equipos básicos, de los 2 conductores, los cuales ya se encuentran acompañados por los líderes, por los presidentes de la región, de este sector de nuestro municipio, alistando lo pertinente para desplazarse hacia la zona urbana y hacia la de San Sebastián, al encuentro con sus compañeros de trabajo y con sus familiares. Igualmente, Ricardo, hemos conocido que la entrega se hizo a la comunidad de la zona rural del municipio de La Plata, exactamente en la zona del cruce de San Miguel, donde fueron reunidos 14 presidentes de las diferentes juntas de acción comunal de esta zona del occidente del departamento, y fue a las personas a quienes les entregaron la misión médica que había sido secuestrada el día inmediatamente de ayer, Ricardo. Ahí estamos viendo las imágenes, Silvia, de las 8 personas que acaban de ser liberadas por las disidencias. Permítame de nuevo si las podemos ver hasta ahora en Dito y en la aplicación de YouTube de Blue Radio en el canal. Estábamos viendo allí las imágenes, si es tan amable, de la foto en la que se ven los 8 integrantes de la misión médica. Si es tan amable, producción. ¿Lo logramos? Eso, muchas gracias. Ahí están los 8 integrantes de la misión médica que acaban de ser liberados en La Plata, Huila, después de haber sido secuestrados por las disidencias de las FARC. Una más, otra violación al derecho internacional humanitario. Hablamos ahora de la noticia del momento en el mundo. Sin duda tiene que ver con la esperanza y el júbilo que hay en Gaza y en Oriente Medio luego del primer acuerdo que han alcanzado Israel y el grupo terrorista Hamas, en principio para la liberación de los secuestrados y para el retiro de las tropas israelíes hasta unas coordenadas definidas, determinadas. Vamos a la Casa Blanca. Acaba de terminar la reunión del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que viaja en las próximas horas a Egipto a cobrar su victoria, a cobrar su éxito detrás de este plan de paz que empieza a funcionar. Todavía no es pleno, pero empieza a dar resultados. Juan Camilo Merlano. Fue una reunión de gabinete marcada por el acuerdo entre Israel y Hamas para implementar la primera fase del plan de paz del presidente Trump de 20 puntos. Desde allí el mandatario confirmó que se avanza ahora con la liberación de los secuestrados que se espera se den los próximos días. We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do to get them. Acabamos la guerra en Gaza y sobre una base mucho más amplia logramos la paz. Y creo que será una paz duradera, ojalá eterna. Paz en el Medio Oriente. Logramos la liberación de todos los secuestrados restantes que deberían ser liberados el lunes o martes.
hay algunos lugares donde nadie quiere estar, es un proceso difícil, pero recuperaremos a los rehenes y será un día de alegría. Intentaré viajar hasta allá, aseguró el presidente Trump. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio dio detalles del proceso de negociación para llegar a este acuerdo. Dijo que fue clave la reunión que sostuvo el presidente Trump en el marco de las Naciones Unidas con los países árabes y musulmanes y que posteriormente su reunión aquí en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de la cual se desprendió la presentación del plan de paz de 20 puntos, pero también reveló el secretario de Estado que durante esos días el presidente Donald Trump estuvo realizando múltiples llamadas telefónicas, las cuales calificó con un nivel de intensidad muy alto para poder llegar a un acuerdo. 1:00 p.m, 6 minutos. Muchas gracias, Juan Camilo. En segundos regreso, voy a Tel Aviv con Catherine Ávila para conocer detalles de la reunión de gabinete que avanza a esta hora por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Catherine, buenas tardes en Colombia, buenas noches para usted. 1:06 en nuestro país. ¿Qué horas tiene en Tel Aviv? Pues es de noche aquí en Tel Aviv, en Israel, son las 9:07 de la noche y yo los saludo desde la Plaza de los Secuestrados, a donde llegaron desde las 2 de la mañana cientos de personas para celebrar este acuerdo entre Israel y Hamas. Pues como ustedes pueden ver, han pasado más de 17 horas y las personas no se han ido, por el contrario han llegado muchas más que en este momento se encuentran cantando, bailando en actos culturales, pero sobre todo pues con la esperanza de que este plan del gobierno de Estados Unidos, mediado por el gobierno de Estados Unidos, funcione. Pues justamente hablamos con una de las personas que tiene a su hijo secuestrado, su nombre es Alejandro Studman, y esto fue lo que nos dijo. Y bueno, y ahora vendrá lo más difícil, que es la recuperación. O sea, hay mucha gente lastimada, hay 30.000 personas con post-trauma, todo el país está de trauma. No sabemos cómo van a volver los secuestrados, ninguno viene bien. Han sufrido torturas, humillaciones, violaciones, hambre, así que la recuperación va a ser muy lenta. No solo física, sino psíquicamente y también los familiares. Primero, que en una guerra no hay beneficios, y segundo, lo más importante es la humanidad, que eso no se pierda, porque las guerras, Mercedes Sosa con sus canciones, la guerra deshumaniza, y no importa qué es lo que se haga en una guerra, siempre termina en un trato político para que termine, y eso es lo que hay que hacer. Aquí las personas tienen su mirada puesta precisamente en lo que va a pasar después de que estos 48 secuestrados regresen al país, pero también en los hospitales se está adaptando todo para brindarles una atención no solo física, sino también mental. Todos aquí están a la espera también de los anuncios del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se reunió con su gabinete de seguridad, pero también con su gobierno. Regreso con usted en cualquier momento, Catherine, gracias. 1:09 en Colombia. El jefe de Hamas en Gaza acaba de decir: hoy declaramos el fin de la guerra y el comienzo de un alto al fuego permanente. Esa declaración es crucial para entender la magnitud de lo que está pasando en Oriente Medio después de 2 años de guerra total, de una incursión terrorista de Hamas en la franja israelí, en la frontera, que dejó más de 1.300 asesinatos, y la violenta reacción de Israel que prácticamente ha destruido la franja de Gaza. El plan de paz, asegura Hamas, es irreversible, es el inicio del fin de la guerra y el comienzo de un alto el fuego permanente. 1:09, hacemos una pausa muy corta en Meridiano Blue y ya les cuento cuáles son las noticias que también están pasando a esta hora en Colombia. Las tortas son más... ¿Quiénes pueden votar en la consulta interpartidista del próximo 26 de octubre? A esa pregunta respondió el registrador delegado Jaime Suárez en Mañanas Blue. Colombianos mayores de 18 años que estén en el censo electoral.
Perfecto, eso lo pueden consultar en la página de internet de la registraduría. Cualquiera de los más de 39 millones de colombianos que van a ser habilitados, no va a ser habilitada la consulta o no va a haber consulta en el exterior por los cortos tiempos que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Materialmente es imposible hacerla en el exterior. No es solo imprimir los tarjetones, las tarjetas electorales, sino el envío al exterior. Y el problema de nosotros en el exterior ni siquiera es el envío, porque eso en 2 días ya está, en un día está en el exterior. Son los trámites de importación de los kits electorales en cualquiera de los países. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Mientras el mundo celebra el plan de paz para Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el presidente Gustavo Petro inicia una nueva pelea contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez por cuenta de los bombardeos en el Mar Caribe contra las lanchas que transportan cocaína hacia las costas norteamericanas. En la tarde de este miércoles, Petro dijo que se abrió un nuevo escenario de guerra en el Caribe y aseguró que, y esto lo leo textual, indicios muestran que la última lancha... Esta hora en Meridiano Blue. 1:11 p.m, es una jornada de muchas noticias. Ya les voy a contar una decisión trascendental del Consejo de Estado que acaba de ponerle un tate quieto a las constantes alocuciones del presidente Gustavo Petro en los canales públicos y privados. Antes hablamos del mantenimiento este fin de semana de la planta de regasificación SPEC en Cartagena. A pesar de lo que había dicho esta mañana la ministra encargada de Minas y Energía, sí habrá algunas termoeléctricas damnificadas. Evidentemente, no hay suficiente gas en el país. Marcela Peña, ¿quién es la planta damnificada, la termoeléctrica damnificada? Ricardo, estamos hablando de Termoyopal, que dejará de recibir 30 millones de pies cúbicos diarios, y de Termomechero, que deja de recibir 15 millones de pies cúbicos por día. Fueron notificadas hace apenas unas 2 horas de que no les van a poder entregar el gas mientras esté en mantenimiento SPEC. La ventaja para todos es que estas termoeléctricas están ubicadas en el Casanare, por lo cual la generación de energía en esa región se puede respaldar con las hidroeléctricas que están llenas. Hemos tenido un año lluvioso, así se van cuadrando poco a poco las cuentas del mercado del gas. Como usted dice, evidentemente la cobija es corta, se tapa la cabeza y se destapan los pies. Marcela, gracias. Ya regreso con usted porque tenemos primicia, una carta de las generadoras de energía a la CREG haciendo advertencias serias. Si no se toman medidas urgentes, ojo, porque el escenario puede ser similar al que vivió el país en el racionamiento de energía en el año de 1992. Antes, hay noticia urgente en el Consejo de Estado. Ampliamos la noticia. En la definición de una tutela, don Sergio Barbosa, el Consejo de Estado le pone tate quieto a las alocuciones permanentes y no justificadas del presidente Gustavo Petro en canales públicos y privados de televisión en el país. ¿Qué dice la ponencia del magistrado Montaño, la decisión del Consejo de Estado, Sergio? Ricardo, buenas tardes, sí, señor. Pues mucha atención, porque el Consejo de Estado ampara el derecho a la información y ordena límites a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro. En este caso, el Alto Tribunal está protegiendo el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso indebido y desproporcionado de las alocuciones presidenciales por parte del presidente de la República. En este caso, el Consejo de Estado considera que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura. Sí, señor. Dice, entre otras cosas, lo siguiente, y creo que aquí está la almendra de esto, Sergio, en el numeral 6 de la tutela. Ordenar al presidente de la República y a la presidencia de la República que, una vez notificados de esta sentencia, cada una de las intervenciones o alocuciones que realice el jefe de Estado, tanto en los canales públicos de televisión administrados por RTBC, como en los canales privados, en el Canal 1 y en los canales locales, regionales y comunitarios, atienda a los siguientes criterios. Primero, la alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. Ese primer punto es crucial. Solo en circunstancias urgentes puede haber una alocución presidencial. Segundo, la alocución presidencial no puede ser recurrente. Por ejemplo, en el mismo intervalo semanal.
punto importante, porque hemos tenido semanas en las que incluso había 2 o 3 alocuciones presidenciales. Tercero, la alocución debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, dice el fallo del Consejo de Estado, la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud ante la CRC debe indicar la hora de inicio y determinación de la alocución presidencial, que en todo caso no podrá corresponder a un periodo irrazonable o notoriamente excesivo. Una sentencia que dará mucho de qué hablar y que usted ya está viendo hasta ahora en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. 1:16. Vamos a cambiar de tema y hablamos del plan Pistola contra dragoneantes y funcionarios del IMPEC. Hay operativos en las cárceles de Colombia en contra de actuaciones y elementos ilegales que están en las celdas de algunos de los internos. Kalila Peña. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana el IMPEC se tomó 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad. Eso dice el director del IMPEC, Coronel Gutiérrez. Decomisando alrededor de 980 celulares, más de 2.800 SIM card, 11.000 gramos de sustancias estupefacientes, 970 armas cortopunzantes y otros resultados importantes. No vamos a desfallecer. En la jornada participaron más de 3.000 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Comando de Reacción Inmediata, quienes adelantaron procedimientos de registro y control de manera simultánea. Hablamos de protestas que está convocando la Central Unitaria de Trabajadores para el martes de la próxima semana, presionando a la Corte Constitucional para que defina rápidamente el futuro de la reforma pensional. Alejandra Bello. Ricardo, pues estas protestas que están convocadas, como usted lo dice, para el próximo martes se realizarán con el fin no solo de exigirle a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional, sino también al Senado la aprobación de la reforma a la salud, respetando el texto ya aprobado en la Cámara de Representantes, y al Gobierno Nacional le están exigiendo también presentar lo más pronto posible el proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones. Abro comillas, la Central Unitaria de Trabajadores convoca a todas las subdirectivas CUT y a todos los sindicatos nacionales a participar activamente en los plantones programados para el día martes 14 de octubre a las 10 de la mañana. Frente a la Corte Constitucional en Bogotá y en el resto del país, frente a los palacios de justicia en los horarios que cada subdirectiva estime más convenientes. Cierro comillas, se lee en el comunicado de la CUT, Ricardo. Y en la convocatoria, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, invita también a que la manifestación sea masiva, disciplinada y combativa, con el fin de, según él, enviar un mensaje de respaldo popular a las reformas que, de acuerdo con lo que ellos expresan, son proyectos que dignifican los derechos del pueblo colombiano. En segundos, hay primicia también aquí en Meridiano Blue sobre la discusión en la Corte Constitucional de la reforma pensional. Antes les hablamos, no se asusten, el próximo domingo, cerca de las 10 de la mañana, habrá implosión de los puentes de la Avenida de las Américas con calle 13 en Puente Aranda. Hay aviso de evacuación para los comerciantes. Mientras se adelantan estas maniobras, durará cerca de 11 minutos la implosión de toda esa estructura. La idea es construir un nuevo complejo de puentes que estaría en vigencia y en operación plenamente el próximo 2028. Nicolás Rodríguez. Llegamos hasta la localidad de Puente Aranda porque el puente que ustedes ven justamente detrás mío es el puente que va a tener el proceso de implosión el próximo fin de semana, el 12 de octubre, desde las 8 de la mañana. Este puente que une la calle 13, la Avenida de las Américas y la carrera 50 tendrá este proceso para darle paso a la nueva construcción de la nueva calle 13. Hablamos con los vecinos del sector, quienes les confirmaron que desde el sábado en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, tendrán que cerrar los comercios para empezar ese plan de evacuación. Sí, la obra puede arreglar bastante el tráfico aquí en esta zona de Bogotá. Sí, que no hay que venir aquí a la zona por la explosión. Dijeron que desde el sábado 11 de la noche
ya no deberíamos estar acá porque va a haber una implosión del puente, porque actualmente estamos embotellados precisamente aquí en Aranda. Puente Aranda tiene una entrada y una salida nomás. Y es que cuando se dé la orden de implosión, aproximadamente entre 3 y 6 segundos dura este proceso y el puente va cayendo por su propio peso. Pero además ustedes en imágenes pueden ver unas bolsas blancas repletas de arena que sirven de amortiguador, esto justamente para evitar que se dañe la capa asfáltica, por supuesto, y también la red de acueducto que está debajo de este sitio. Justamente hablamos con el director del IDU, Orlando Molano. Este sábado a las 11 de la noche vamos a hacer un cierre que es en la carrera 50 con América, al frente del Club Militar. Vamos a cerrar desde las 11:30 de la noche para vehículos particulares y vamos a volver a abrir hasta el martes 4 de la mañana para Transmilenio. El día domingo no habrá Transmilenio en la mañana y lo tendremos apertura ese mismo domingo 2 de la tarde más o menos. Después del proceso de implosión de la revisión, el director del IDU, Orlando Molano, confirmó que aproximadamente entre mes y medio se demoraría la recolección de los escombros y en total esta obra está prevista para que se entregue por lo menos el primer tramo de la primera rotonda en 2 años y Bogotá estaría estrenando una parte de la primera nueva calle 13. 1:21 en deportes. Don Octavio, buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Mucho fútbol, Colombia avanzando en el Mundial Sub-20, pero también los preparativos del amistoso del próximo sábado en Dallas de la selección absoluta, de la selección de mayores contra México. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Evidentemente estaremos hablando de eso, de la selección mayor, pero también hablaremos de la Copa Colombia porque hay un buen partido el día de hoy de cuartos de final entre dos grandes del fútbol colombiano. También la Copa Libertadores femenina, el Mundial de Fútbol 2026 porque hay un nuevo clasificado a esa Copa del Mundo que va a jugar la selección de Colombia y por supuesto hay muchas novedades alrededor del mundo porque ya hay partidos eliminatorios en la UEFA, en África, en diferentes continentes para medir los que van a jugar en el Mundial. Así que todo esto en minutos acá en Los Deportes en Meridiano Blue. El registrador delegado Jaime Suárez confirmó que ya están impresos los tarjetones electorales para la consulta interpartidista el próximo 26 de octubre. Lo que son las tarjetas electorales, los tarjetones, ya están impresos, o sea, eso tocó muy rápido dar la instrucción, hacer una contratación muy rápido, porque no alcanzamos en tan poco tiempo. Y si ya están impresos, así, ¿ya saben por qué partido cada candidato? Sí, ellos lo escriben en general y escogen un logo, escogen un nombre de la consulta. Acá lo importante es que pero quiero saber, ¿en el tarjetón sí, claro, aparece Daniel Quintero, representante del Partido Comunista, por ejemplo? No, aparece la foto de cada uno de estos ciudadanos con el... 2 años, 67.000 muertos y mucho sufrimiento. Después, Israel y Hamás firmaron en Sharm el Sheikh, el lujoso balneario egipcio, el acuerdo sobre la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza. Pondrá en marcha la liberación de los últimos 48 secuestrados israelíes. Habrá excarcelación de unos 2.000 presos palestinos. Contempla el repliegue de las tropas israelíes de la mitad del territorio de la franja y una entrada masiva de ayuda humanitaria. Celebra la gente en Gaza, celebra la gente en Israel esta histórica decisión, esta histórica medida y este histórico acuerdo. Desde Londres, Silvia Carrasco. Tras 4 días de negociaciones en habitaciones separadas en Sharm el Sheikh, en Egipto, finalmente el acuerdo de un alto al fuego fue alcanzado con la garantía de Estados Unidos y Qatar de que Hamás e Israel no van a reanudar el fuego una vez concluida esta primera fase. El anuncio desató cantos y fiesta en Gaza. En Israel, en cambio, desató fuegos artificiales, llanto y festejos. En concreto, se acordó un alto al fuego, repliegue del ejército israelí, intercambio de rehenes por presos palestinos y el ingreso de suministros humanitarios a un ritmo de 600 camiones diarios a la franja de Gaza. La portavoz del gobierno de Netanyahu, Josh Bedrosian, explicaba así los plazos. Now, within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza. Dice, dentro de las 24 horas siguientes a la reunión del gabinete comenzará un alto al fuego en Gaza.
Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel se desplegarán a la línea amarilla, como lo muestran los mapas que se han distribuido ampliamente. Y ahora, después de ese periodo de 24 horas, comenzará el periodo de 72 horas durante el cual todos nuestros rehenes serán liberados de regreso a Israel. El ejército israelí seguirá ocupando el 53% del territorio de Gaza de manera transitoria hasta que se acuerde la paz definitiva. Pendientes de nuevas negociaciones quedan puntos cruciales como la reconstrucción de Gaza, el compromiso de Israel de no anexionar nuevos territorios palestinos y el desarme definitivo de Hamás. No se habla ni en lo acordado ni en las negociaciones pendientes de la creación de un Estado palestino. Analistas han expresado que fue el error de bombardear Doha el 9 de septiembre pasado lo que obligó a Israel a sentarse a negociar, pero el gobierno israelí sigue pensando que bombardear Doha fue un paso necesario. Es Josh Bedrosian de nuevo. The Prime Minister took to get to this point, including pushing forward militarily into Gaza City. Dice, para llegar a este punto el primer ministro tuvo que avanzar militarmente sobre la ciudad de Gaza, tuvo que atacar a los líderes de Hamás en Doha, pasar por su poderoso discurso en la ONU y su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca. Todo ello presionó a Hamás, obligándolos a volver a la mesa de negociaciones. Es su versión. Esta primera fase de acuerdo no significa que aún se haya logrado la paz definitiva. Las negociaciones continúan incluso para esta primera fase, porque aún no se conviene cuál es la lista definitiva de presos palestinos que Israel va a liberar. 1:26, don César Moreno, tratemos de entender este primer acuerdo. Es una primera fase, pero usted tiene razón, lo que acaba de decir el jefe de Hamás en Gaza es definitivo. Ellos lo ven como el principio del fin de la guerra. Buenas tardes, César. Hola, Ricardo, muy buenas tardes. Sí, es el principio del fin de la guerra y este hombre, Khalil al-Hayya, él es el líder de Hamás allí en la franja de Gaza, pues acaba de dar una declaración muy importante. Previo, precisamente, dentro de unos pocos minutos vamos a ver qué es lo que va a decir el gabinete israelí, el de seguridad y el político, pero segurísimo es que Israel va a aceptar todo esto después de todo lo que hizo el presidente Donald Trump y también la comunidad internacional. César, ¿qué se acordó? Sí. Vamos paso a paso. ¿Qué se acordó concretamente? Bueno, ¿cuál es el acuerdo? Sí, usted acuérdese que el señor Trump cogió y dijo, vea, si Hamás no se sienta aquí a dialogar, abriremos las puertas del infierno. Pues ahí mismo, a los 2 días, se estaba sentando Hamás allá en Sharm el Sheikh, en Egipto. ¿Qué se acordó? Un alto al fuego. Es un cese inmediato de todos los combates 24 horas después de que salga ahorita, en pocos minutos, el gabinete de seguridad y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a decir, aceptamos toda la tregua. A partir de ese momento, 24 horas y se implementa entonces el cese al fuego. La liberación de rehenes. Hamás va a liberar a 48 rehenes, 20 vivos, 28 muertos. Hamás ya le está poniendo un pero y ya acaba de anunciar que va a ser muy difícil recuperar algunos de los cadáveres porque están bajo los escombros, toneladas de escombros por los bombardeos israelíes y que algunos de ellos ya no saben, ya les perdieron la pista, ni siquiera saben en dónde están. A cambio, Israel va a liberar a 1.950 prisioneros palestinos, incluyendo a 250 que estaban cumpliendo cadena perpetua. Eso sí, Israel es inamovible su decisión, no va a liberar a ninguno de los que perpetraron ese ataque del 7 de octubre y tampoco a unos de los líderes más pesados de Fatah y también de Hamás, como el señor Marwan Barghouti. El otro punto, el repliegue de las fuerzas de defensa de Israel. Ellos apenas termine la liberación de los rehenes, es decir, de los 48, automáticamente las fuerzas de defensa de Israel van a correrse hacia una línea amarilla. Los televidentes que están en este momento viéndonos en YouTube, ahí van a poder ver una línea amarilla en el mapa de la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel se van a replegar y van a estacionarse exactamente allí. Las distancias son muy cortas, es un espacio muy corto, es más o menos a 1 o 2 kilómetros de la línea fronteriza entre Israel y la franja de Gaza, donde se va a situar exactamente las fuerzas de defensa. Ocuparán el 53% entonces del territorio y el resto será para los gazatíes. Y el acceso de ayuda, Ricardo, 600 ¿Eso cómo va a ser? 600 camiones con toneladas de ayuda que van a poder entrar diariamente por todos los pasos fronterizos. ¿Y cómo va a funcionar? En la práctica, ¿esto cómo va a ser, César? 24 horas, entonces recordemos, Ricardo, en 24 horas va a ser el alto al fuego. Allí, esto ya estará firmado por Estados Unidos, por Hamás y por Israel. Los mediadores van a estar Qatar, Egipto, Turquía y Estados Unidos y van a supervisar la implementación. La liberación de prisioneros va a estar también a cargo de ambas partes y ya se están manejando los protocolos de seguridad, pues para que no vaya a haber ningún tipo de enfrentamiento y veamos algún tipo de cruce de fuego. Y toda esta operación la bautizó el primer ministro de Israel y Benjamín Netanyahu como regreso a sus fronteras.
¿Y qué queda faltando, César? Porque este es el principio, es un primer acuerdo, pero ¿qué quedó faltando? Sí, esto es un principio y esto es muy importante recordarlo, Ricardo. Esto no es una firma de paz total, no. Todavía queda cosas por implementar. Los mapas finales de cómo va a quedar entonces el ejército israelí, quién va a gobernar la Franja de Gaza. Recordemos que estábamos entre una autoridad nacional palestina o también un apoyo árabe, una autoridad tecnocrática, y es allí donde estaba sonando el nombre del ex primer ministro británico Tony Blair. El desarme de Hamás, se va a entregar todas las armas. ¿Qué va a pasar con todas esas facciones pequeñas que ellos tienen? Las brigadas de Al-Quds, las brigadas de Al-Aqsa, van a entregar las armas todos ellos. Y lo último y lo más importante, la reconstrucción de la Franja de Gaza. 4 de cada 5 edificios, Ricardo, está totalmente destruido y se calcula que esto podría costar casi $60.000 millones una reconstrucción de la Franja de Gaza. 1:30, César, muchas gracias por esta explicación. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hay novedades en la vía al alto de la línea. Tenemos 2 primicias en camino y también vienen los deportes con don Octavio Sazo. Todo eso en segundos aquí en Meridiano Blue. Esta madrugada se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que le pone fin a la terrible guerra de más de 2 años, 67.000 muertos en la Franja de Gaza. Una guerra que comenzó con el ataque de Hamás, que mató a 1.300 judíos y que siguió con una reacción desmedida del señor Netanyahu, que no está presente en Egipto y que someterá la votación al plenario de su gabinete a las 9 de la mañana hora de Colombia. El documento esta madrugada lo firmaron delegaciones de ambos lados, de Israel y Palestina, que estaban por separados, en habitaciones separadas, en un hotel del balneario de Sharm el Sheikh en Egipto. No hubo fotografías, no que se conozcan de momento, sin Netanyahu, pero con Khalil al-Hayya, que es el jefe político de Hamás, que fue durante estos 2 años el blanco de atentados y ataques, y que ahora fue graduado como interlocutor. También hubo un ataque, el de Doha, de hace 2 semanas. Sábado, a pura selección Colombia, aquí en Blue, desde las 2:45 de la tarde, Colombia-España, por el tiquete a la gran semifinal del Campeonato Mundial de la FIFA Sub-20 en territorio chileno. Y a las 8 de la noche, Colombia, la absoluta, la de mayores, frente a México, en la ruta final de preparación para el Campeonato Mundial del 2026. Tarde y noche, para estar conectados aquí a través de nuestro canal de YouTube, en todas nuestras plataformas y en Blue Radio, para vivir un día, un sábado, a pura selección Colombia con el equipo deportivo de Blue. ¡Ánimo! Tú eres una persona llamada a la felicidad. Tú eres una persona que tiene en sus manos oportunidades. Hay gente que te ama, hay gente que te valora. Siempre tú puedes. Gracias por vernos, gracias por suscribirte, gracias por compartir nuestra información y la mejor opinión, porque es siempre argumentada desde distintas perspectivas. ¡Ánimo! En Blue, la radio se ve, tú sabes. Se está anunciando en este momento el Premio Nobel de Literatura. Tyvärr sjuk, han skulle varit här för att berätta om pristagaren. Istället har vi 2 andra ledamöter ur Nobelkommittén, Ellen Mattsson och El ganador, atención, es húngaro, se llama Laszlo Krasnojarski, uno de los favoritos, ganando esta mañana Enrique el Premio Nobel de Literatura. Hoy sí, las apuestas, porque ese era uno de los favoritos, lo acabamos de mencionar hace apenas unos minutos. Laszlo Krasnojarski, novelista y guionista húngaro, nació en Gyula, en Hungría, el 5 de enero de 1954, tiene 71 años y es célebre por el tono apocalíptico y la exigencia intelectual de sus novelas, dicen las crónicas. Está considerado uno de los más importantes autores contemporáneos de la Europa Central, con una obra marcada por la experimentación formal y la exploración de temas como la desintegración social, el absurdo y la resistencia ante el caos. Insisto, hoy sí, decíamos que las apuestas a veces no, pues hoy sí, estaba en la lista de los 3 favoritos junto al australiano Gerald Murnane y la china Kan Shui, pero finalmente es un escritor húngaro, Laszlo Krasnojarski, quien acaba de alzarse con el Premio Nobel de Literatura. Una 34, 2 noticias en desarrollo, mucha atención. 2 tatucos, artefactos explosivos, acaban de ser lanzados hacia la base de Puerto Jordán en Arauca, la que había sido atacada hace
pocos días por la guerrilla del ELN. Está siendo evaluada la situación. Está el comandante de la Brigada 18 en ese sitio y otros visitantes en ese punto que fue víctima de este ataque en los últimos días. Es una información, repito, en desarrollo. Estaremos ampliándola en minutos. La otra noticia del momento es la que se produce en la vía al Alto de la Línea. Don Nelson Murillo, ¿qué está pasando a esta hora? Hay 2 incidentes en la vía entre Calarcá y Cajamarca. Efectivamente, Ricardo, con las buenas tardes. Son 2 los incidentes que se registran. El primero de ellos entre Cajamarca y Calarcá, más exactamente en el túnel conocido como el Mono Aullador. Allí un camión que transportaba varias toneladas de maíz se volcó. Por fortuna su conductor resultó ileso. Las autoridades a esta hora adelantan el retiro del vehículo siniestrado. Y la otra novedad se registra en la vía que comunica a Armenia con Calarcá, donde un poste de energía se ha colapsado y ha generado el cierre de esta importante vía. Se está sugiriendo a los usuarios de la vía entre Cajamarca y Calarcá pues tener mucha paciencia, esperar allí mientras se retira el camión o utilizar vías alternas como el Alto de Letras. Y la otra alternativa para quienes utilizan la vía Calarcá-Armenia es pasar o por el sector de Balboa o por el sector de Chagualá. La noticia del momento en Blue Radio. Una 36, voy al departamento de Arauca, ampliamos la información urgente que les estábamos contando, un nuevo ataque del ELN, presuntamente de un grupo terrorista en contra de la base en Puerto Jordán, que ya había sido víctima de un ataque hace algunas horas en esa zona del oriente del país, en la frontera con Venezuela. El comandante de la Brigada 18 del Ejército y otros militares y civiles estaban en desplazamiento hacia ese punto para mirar los daños, la magnitud de los destrozos y las consecuencias de lo que ha pasado en estos últimos días. Hace un año también había sido víctima de un atentado esa misma base con un saldo fatal y lamentable. En esta oportunidad con varios militares heridos que fueron desplazados hacia el departamento de Casanare, hacia un hospital en la ciudad de Yopal. Stephanie Valencia de Noticias Caracol y de Blue está presente en el mismo punto en el que se ha presentado este ataque. Stephanie, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Hola. ¿Aló? Habla. Sí. Hola. ¿Con quién hablo, Richie? Habla al aire. Intentamos, no es fácil la comunicación. A ver, lo intentamos de nuevo. A ver si lo podemos lograr. Stephanie, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Mire, nosotros nos encontramos en este momento en el helipuerto de la Brigada 18 en Arauca. Nos encontrábamos sobrevolando la zona a aproximadamente 7 minutos de llegar a Puerto Jordán cuando el comandante de la Brigada 18 fue informado por parte de los pilotos de un nuevo ataque a la base militar de Puerto Jordán. Empezamos a hacer algunas maniobras, o los pilotos hicieron algunas maniobras buscando un espacio para poder ingresar, pero no fue posible. Se empezaron a desatar combates. En este momento hay combates entre el Ejército Nacional, los soldados que están allá dentro del batallón, con integrantes del ELN. Lo que conocemos preliminarmente de lo que fue el ataque es que fue nuevamente con morteros, granadas que les lanzaron, según la información que Inteligencia Militar ha entregado hasta el momento a los comandantes aquí, es que se lanzaron desde el pueblo, exactamente desde Pueblo Nuevo, se originó el ataque. Lo que se conoce es que una granada cayó dentro del batallón, pero no logró afectar nada de la infraestructura de esta unidad militar, y otra granada cayó fuera del batallón. No hay reporte en este momento de uniformados heridos ni de personas afectadas, pero como les digo, hay combates en este momento, así que la situación puede estar cambiando en cualquier momento. Stephanie Valencia, testigo de este ataque con tatucos del ELN presuntamente en Puerto Jordán. De hecho, estaba ella en un helicóptero con el comandante de la Brigada 18 cuando se produce este nuevo atentado terrorista. Situación al límite que estamos viviendo todos, incluso los reporteros, por cuenta de la violencia desbordada en el país. Voy al suroccidente, Hugo Mario, al final
el atentado terrorista en Robles, en Jamundí, dejó 4 heridos, entre ellos 2 niños en las últimas horas. En efecto, Ricardo, fueron 2 cilindros cargados con explosivos lanzados contra la estación de policía que terminaron impactando las casas de al menos 10 familias de este corregimiento de Robles, ubicado a unos 20 minutos de la cabecera del municipio de Jamundí Valle. La comunidad asegura que tras las explosiones vieron caer los techos y las paredes de sus viviendas y que en medio de los escombros tuvieron que rescatar a 4 personas, entre ellas 2 niños de 4 y 5 años que fueron trasladados al hospital piloto del municipio. Así lo relató un habitante de Robles. Cuando oímos el explosivo, cuando escuchamos el segundo, que fue demasiado fuerte. O sea, el cinto de madre me dio que era acá al frente de mi hijo. Cuando salí corriendo a ver, iban saliendo de la casa heridos. Mi hijo con una herida en la espalda, las piernas, sangraba mucho. La prima también la arrojó por allá y también tenía una pierna. Una cosa demasiado horrible que no se la deseo a nadie. Allí estamos viendo en DITU y en YouTube las imágenes de ese ataque terrorista que, según la policía, fue ejecutado por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco, las mismas disidencias que anoche atacaron con un carro bomba, una volqueta cargada con explosivos, la estación de policía de un corregimiento del municipio del Tambo, Cauca, dejando otros 2 civiles heridos. Ricardo. Con Extraordinarios de U. Responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas. La Fiscalía vinculó a Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, en un caso de corrupción que está investigando con funcionarios del área metropolitana de Medellín y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Dice la Fiscalía que tiene pruebas para demostrar que Miguel Quintero se encargó de ofrecer los contratos que luego fueron amañados y por los que se perdieron recursos públicos. La registraduría dio luz verde para la consulta del pacto histórico del próximo 26 de octubre para elegir a su candidato presidencial. Sobre eso habló el registrador delegado Jaime Suárez en Mañanas Blue. No nos ha cambiado nada porque la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá lo que dejó sin efecto fue una medida provisional que se había decretado era en lo relativo al condicionamiento de la personería jurídica, como lo señalan ustedes, del movimiento político Pacto Histórico, pero no le dio ninguna orden o instrucción a la registraduría sobre los actos que se habían hecho ya, sobre las inscripciones, mucho menos impartió una orden de suspender o cancelar la consulta del 20. Blue Radio. 1:42. Esta noticia tendrá mucho desarrollo y dará mucho de qué hablar. Finalmente, ojo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó la ponencia que da inicio a la discusión definitiva en la Corte Constitucional sobre si se hunde o no la polémica reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. La próxima semana va a comenzar la discusión. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. En las últimas horas, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, radicó su ponencia de fallo sobre la reforma pensional. Además, fuentes al interior del Alto Tribunal confirman que el debate iniciará el próximo martes en la sala plena. Esta tal vez es una de las decisiones más importantes que tiene la Corte y es decidir sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. En las últimas semanas, con las movidas al interior de la Corte, han sucedido varias cosas, como por ejemplo, el recién posesionado magistrado Carlos Camargo había hecho una solicitud de impedimento a la sala plena, en donde pedía ser apartado para evitar un conflicto de interés, y ese asunto se zanjó el 1 de octubre, donde se declaró infundado, lo que quiere decir que Camargo podrá debatir sobre la pensional. Están pendientes entonces por resolver 2 recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petro. Una de ellas viene por parte de la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien argumentó que Carvajal ya había emitido conceptos jurídicos sobre la reforma mientras era contratista de Colpensiones. Incluso la senadora de la oposición le está pidiendo a la Corte que pida esos documentos a Colpensiones para que sean anexados a la recusación que ella presentó hace unos días, en donde pide apartar al magistrado Carvajal del debate de la reforma pensional al interior de la Corte Constitucional. Y ahora hablamos de una situación que comienza a generar nubarrones en el panorama frente al suministro de energía eléctrica en los próximos meses en el país.
A Colgen, que es la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía, le acaba de enviar una muy dura carta al gobierno, específicamente a la CREC, en la que es un memorial de agravios. Dice, miren, nosotros hemos hecho muchas cosas, no es cierto que hayamos estado inactivos, pero lo más serio es que su presidenta, Natalia Gutiérrez, le advierte a la CREC que si no se toman medidas urgentes, estamos abocados a un apagón como el que vivió el país en 1992. Recuerden ustedes esa muy difícil época para los colombianos. Marcela Peña. Ricardo, expertos comisionados de la CREC, el regulador tiene hoy una responsabilidad histórica: corregir las decisiones antes de la subasta. No solo es técnicamente lo correcto, sino la vía para garantizar la solvencia, dar señales coherentes y permitir la continuidad del servicio sin sobresaltos para los usuarios. Esta es una de las múltiples advertencias que la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, le hace a la CREC, porque ya lo dijo usted, si no se toman medidas urgentes, Colombia podría vivir un escenario como el apagón de 1992. Vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez hay menos margen de maniobra entre la cantidad de energía que el país necesita y la cantidad de energía que produce. Por eso se necesitan nuevos proyectos. El gobierno ya convocó a una subasta, pero esa subasta se está dando, dice Acolgen, en un entorno de nuevas regulaciones del gobierno que van a comprometer su éxito. El gremio le pide al gobierno que reconsidere esas decisiones, porque si seguimos así, la subasta no va a lograr atraer nuevos proyectos de energía y todos los usuarios vamos a tener problemas. No es un llamado en el que esté solo Acolgen. Acuérdese que ya en varias oportunidades el contralor Carlos Hernán Rodríguez ha advertido que el país está en riesgo de vivir una severa crisis energética. Marcela, gracias. En BluRadio.com detalles de esta carta. Ya me va a contar usted más adelante qué está pasando con el tema del gas para este fin de semana. Antes, Marcela, vamos a hablar con Jessica Gutiérrez de lo que está pasando con la Supersalud y la nueva EPS. Jessica. Blue Radio conoció la más reciente resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Salud en la que establecen nuevas directrices para la nueva EPS. El documento, firmado el pasado 30 de septiembre, indica que la Superintendencia decidió mantener y fortalecer la medida cautelar sobre la nueva EPS, donde se le ordena la cesación provisional de las acciones que puedan poner en riesgo la atención de los pacientes. Entre las obligaciones impuestas, la EPS deberá diseñar e implementar en un plazo máximo de 5 días los controles necesarios para garantizar la correcta postulación y trazabilidad de los pagos, dejando registro de cada actividad, soporte y responsable. La resolución también detalla que la Contralora designada deberá entregar informes periódicos a la Superintendencia sobre cada proceso de postulación y giro de recursos. Pues ante esto reaccionó Néstor Álvarez de Pacientes de Alto Costo. La medida se empieza a partir de octubre, noviembre, tercer trimestre. Algunas otras medidas son a partir del año entrante y consideramos que faltó algo muy crítico, es que la Contralora para la intervención de nueva EPS diga si el dinero que entra por UPC y presupuestos máximos es suficiente para cubrir los gastos de nueva EPS frente a lo generado en atenciones. Y es que uno de los puntos más relevantes en esta resolución es que la Superintendencia ordenó a la administradora de los recursos, es decir, a la ADRES, que desde el 1 de febrero del 2026 solo podrá realizar los giros directos de los recursos de la nueva EPS si cuenta con el informe de viabilidad emitido por la Contralora. Todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol en esta edición, luego de lo sucedido el día de ayer, de la lamentable noticia de Miguel Ángel Russo, que hoy le sigue dando la vuelta al mundo, la cantidad de mensajes, de expresiones de cariño y de afecto hacia el ex entrenador de Millonarios. Hoy está siendo velado en la Bombonera, en la cancha de Boca, y para que ustedes se puedan imaginar lo que está sucediendo alrededor de eso, el plantel completo de San Lorenzo llegó hace una hora alrededor más o menos a la cancha de Boca para asistir al velatorio. Eso es realmente imposible en el fútbol argentino, que un equipo como San Lorenzo, siendo el rival de siempre de Boca, pueda asistir a ese lugar. Hoy está pasando eso en medio de Miguel Ángel Russo, que bueno, es llamado el entrenador de todos. También hinchas con la camiseta de River, de diferentes clubes, por supuesto,
supuesto, hinchas de Millonarios en Buenos Aires llegando a este momento. Así que todo el mundo acompañando a Miguel Ángel Russo, que lamentablemente falleció ayer a la edad de 69 años. Hoy va a jugarse un partido de la Copa Colombia en el fútbol de nuestro país a las 7:30 de la noche, partido de ida de los cuartos de final entre Once Caldas y Atlético Nacional. Gran partido va a comenzar la serie de cuartos de final entonces entre Once Caldas y Atlético Nacional. También a partir de las 2 de la tarde estaremos atentos a la Copa Libertadores Femenina. Va a estar jugando el equipo del Deportivo Cali frente a la Universidad de Chile, esto en Buenos Aires, hoy a partir de las 2 de la tarde, así que estaremos atentos. Una victoria del Deportivo Cali va a meter al equipo femenino del conjunto caleño en la próxima fase, y también estaremos atentos a lo que va a suceder en el Mundial Juvenil. A las 2 de la tarde, 2:30, juegan Estados Unidos frente a Italia, a las 6 Marruecos frente a Corea del Sur. Hay fútbol en diferentes lugares, en la UEFA, en África, en Asia, pero la noticia tiene que ver con que ya está el equipo clasificado número 20 al Mundial 2026. Argelia, ayer clasificó a Egipto, hoy clasificó a Argelia, se siguen sumando los países a este Mundial que va a jugar la selección de Colombia. Así que estaremos muy pendientes entonces. Copa Colombia esta noche, Once Caldas frente a Atlético Nacional, juega el Deportivo Cali femenino a las 2:30 de la tarde y por supuesto, como siempre, toda la información acá en Meridiano Blue. Se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. El acuerdo incluye la liberación de presos y rehenes, vivos y muertos, la retirada del ejército de Israel del enclave palestino, una liberación que será antes del lunes. Hamás entregará a 48 rehenes y a cambio Israel soltará casi 2.000 presos palestinos. Acordaron también el retiro de tropas israelíes del 47% del territorio de Gaza y permitirán la entrada masiva de ayuda humanitaria. En Mañanas Blue, el registrador delegado Jaime Suárez se refirió al acuerdo entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero para participar en la consulta del próximo 26 de octubre con los partidos Comunista, Polo Democrático y Unión Patriótica. Los presentaron los tres por los tres partidos. Ellos hicieron un acuerdo, es un acuerdo que pues claro, de pronto lo dimos a conocer ayer. En Meridiano Blue. Marcela, ¿habrá o no habrá racionamiento de gas industrial en la costa Caribe este fin de semana? Pues Ricardo, hasta ahora los industriales están esperando la llamada de las empresas de gas para saber si para ellos alcanzó o no. Cada empresa va a ser un caso diferente. Ese es el nivel de incertidumbre que tenemos en el sector. La presidenta de Asoenergía, Sandra Fonseca, dice que el sector no está tranquilo, la industria no duerme tranquila aún. Existe contratos tanto de la industria como de demanda esencial, es decir, de los residenciales, que se están desplazando para abastecer estas generadoras y al momento no hay suficiente gas para decir que tendremos total cubrimiento del gas de la demanda. Una 52, Marcela, ahí está la incertidumbre. ¿Y qué dicen en la costa Caribe, Vanessa? Pues a propósito de lo que está planteando Marcela, ya empezaron esas llamadas y es que lo que hemos conocido desde Blue Radio es que para estas más de 1.000 empresas que por ejemplo en la región Caribe dependen del gas para la producción o la actividad productiva, les han estado garantizando con firmeza el suficiente gas para las actividades hasta el lunes festivo. Ahora bien, ¿qué está pasando con lo que requieren para el martes? Lo que les están indicando es que por favor les den un compás de espera porque están revisando en estos momentos y haciendo las reasignaciones para contabilizar cuánto podrían darle a cada uno de estos. Es decir, hay entonces para el sector de residencial como nosotros, por ejemplo, garantizado completamente el tema de la energía porque le van a entregar suficiente gas a las generadoras. Sin embargo, la incertidumbre está puesta en estos momentos para el sector industrial, especialmente para el día martes. Ricardo, las llamadas ya se están haciendo y esperemos que en la tarde tengamos novedades sobre el asunto. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Cristian Correa, ¿cómo se va a suspender las operaciones militares en 9 puntos del Putumayo para la destrucción de armas de los supuestos comandos de frontera de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano Mejor? Sí, señor Ricardo, pues la duda estaba alrededor de eso después de conocerse el decreto presidencial que ordena la suspensión de las operaciones militares en la zona de Nariño y Putumayo. Lo que dice Armando Noboa, el jefe negociador de estos diálogos de paz, es que no es una suspensión total, que es una suspensión focalizada y temporal para facilitar el traslado del armamento hasta el punto donde el Ministerio de Defensa se encargará de la destrucción.
No va a haber suspensión de operaciones militares. Lo que se va a producir es un acto concertado con el Ministerio de Defensa a efecto de que se pueda hacer el traslado de ese material que se va a destruir a los puntos previamente identificados por la fuerza pública. Son por lo menos 13 toneladas de armamento de guerra que está disponiendo la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano en medio de este diálogo de paz con el gobierno. El gobierno lo ha calificado incluso como un punto clave en medio de la negociación para demostrar la voluntad de paz que tendría este grupo disidente. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. Rollazo político extendido, don Andrés. Primero, ¿qué dijo el presidente Petro sobre las lanchas con colombianos que supuestamente habrían sido impactadas por Estados Unidos? ¿Qué dijo desde Bruselas? Ricardo, muy buenas tardes. Pues lo hizo en medio del encuentro social preparatorio del encuentro de la cumbre CELAC y la Unión Europea. Allí dijo que aunque no va a retractarse por la petición hecha por la Casa Blanca, lo que dijo era una inferencia matemática sobre cuántas personas o de qué origen serían las personas atacadas en la lancha que fue bombardeada en las últimas horas. Escuchemos. Que exige que me retracte porque dije que había indicios de que una de esas lanchas con colombianos había sido misiliada, bombardeada. No, si yo estudié matemáticas, yo hago una inferencia, se llama así, de los estadísticos. Es decir, el presidente no está seguro, el presidente dice que es una inferencia que él hace, un cálculo matemático. Que él calcula sobre qué origen, los orígenes entre venezolanos, ecuatorianos y demás. ¿Qué dijo la defensora del pueblo sobre el plan pistola contra dragoneantes del IMPEC? Ricardo, muy corto. A la salida de una reunión en la Casa de Nariño, la defensora del pueblo, Iris Marín, anunció o pidió más bien al Ministerio de Justicia tomar medidas, entre ellas el traslado de personas privadas de la libertad o incluso considerar la emergencia carcelaria para atender esta situación, ya que, según ella, incluso la Defensoría del Pueblo no ha podido realizar sesiones de atención de la Defensoría en centros carcelarios del país, Ricardo. Tercera pregunta, ¿qué va a pasar con la consulta del pacto histórico, que no es del pacto sino un interpartidista el próximo 26 de octubre? Muy corto, Ricardo, se espera que sea el 26 de octubre, se van a votar, hay 3 tarjetones que se le va a entregar a la persona que decida ir a votar ese día. Primero la consulta interpartidista para presidencia, en el caso de Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda, para escoger candidato presidencial, y también le van a entregar el tarjetón de precandidatos del Senado y de precandidatos de la Cámara de Representantes. Esto es para escoger las listas, organizar las listas para el Congreso de la República para las elecciones del 8 de marzo. Algo muy clave, la elección será en todo el país, se va a reducir el número de mesas más, no el número de puestos, pero algo muy importante, solo podrá ser en Colombia, no se va a aplicar votación en el exterior, ya que según el registrador delegado Jaime Hernando Suárez, no hay forma de trasladar el kit electoral y cumplir los tiempos para la entrada de esos materiales a los diferentes países por temas de aduana y de importaciones, Ricardo. Muy bien, don Andrés.